sobre la salud es un informe de la Contraloría que el presidente Petro dice es la explicación y la justificación de la intervención del año pasado. El autor del informe es el doctor Julián Niño, que es el Contralor Delegado para temas de salud. Contralor, buenos días. Buenos días, Néstor, y a todos los de la mesa de trabajo. ¿Cómo están? El informe habla de cómo han crecido los anticipos, de cómo han crecido las deudas, de patrimonio. El informe, doctor Niño, dice cuándo y en qué momento se agravó la crisis de salud de la nueva EPS. Bueno, para darle un poco de contexto a la mesa, nosotros en el mes de julio, nos recuerdan, liberamos un informe precisamente tratando de aproximarnos a la foto de lo que estaba pasando en el 2024 con las EPS activas. En ese informe también destacamos que la nueva EPS, para la fecha en que culminamos de analizar la información, no había emitido sus estados financieros. Ese es el origen de la decisión del señor Contralor General de la República de desplegar la unidad de reacción inmediata a efectos de tener una aproximación a la realidad financiera de la EPS más grande de Colombia. Cabe aclarar que este es un informe preliminar que nace del proceso de captura de la información y que ya en manos de la Contraloría Delegada tomaremos las decisiones de qué mecanismos de control fiscal y de vigilancia fiscal adoptaremos para profundizar un poco más en esto que hoy anunciamos. El informe de la Contraloría habla de un pasivo de algo más de 21 billones de pesos, ¿cierto? 21.5 billones de pesos. ¿Eso qué quiere decir sobre la nueva EPS, que es de lo que estamos hablando? Bueno, es un pasivo grande, es, digamos, lo que pudimos acreditar en la primera aproximación a la información. Es un pasivo que, si no se reencausa en algún componente de gestión por parte de la intervención, podemos estar hablando de que a final del año la deuda podrá superar los 26 billones de pesos. Esto afecta no solamente la estabilidad financiera de la EPS, sino toda su red prestadora, que necesita de un flujo de recursos constante para poder mantener su operación y que esa operación le permita a los usuarios de la nueva EPS pues acudir cuando lo necesiten para recibir un servicio de salud. No es un secreto para el país que nueva EPS en muchas regiones de Colombia está teniendo dificultades ya con su red prestadora. Estamos viendo cierre de servicios, estamos viendo problemas en el tema de acceso a medicamentos. El síntoma más importante es cuando un usuario ve que su EPS no le resuelve y acude a los mecanismos de garantía del derecho como las PQRs y la tutela también en franco crecimiento. Aquí lo que estamos viendo es un impacto que puede tener ese tema financiero, que no es aún cierto porque no hay estados financieros, sí, sobre la operación de la EPS. Sí, señor Contralor, aparte del informe que ustedes han emitido sobre esta auditoría a la nueva EPS, es muy inquietante porque dicen que el pasivo, la deuda de la nueva EPS, puede llevarse por delante todo el sistema de salud de los colombianos. Es decir, quisiera que nos explicara qué significa esto. ¿Cómo podría este asunto, la deuda de la nueva EPS, hacer colapsar todo el sistema de salud de los colombianos? Pues básicamente por la dimensión de la EPS. Obviamente es el jugador más grande en términos de EPS y tener en el manejo más del 20% de la población colombiana, pues lo hace un actor que sí, por alguna razón, hoy no está consolidada, pues no sale adelante, pues generaría un posible efecto dominó. Nosotros hemos visto que precisamente esa es la preocupación, lo ha dicho el señor Contralor. Para nosotros como Contraloría, no solamente en la vigilancia del recurso está que se use adecuadamente, sino también de forma eficiente, pero que al final ningún tema administrativo, financiero, operacional limite el acceso de la población a un servicio de salud con calidad de oportunidad. Ahí es donde estamos poniendo el radar. Este informe, por ser preliminar, se traslada a la delegada en forma de alerta. Y esas alertas obviamente identifican unos puntos críticos, como lo hemos mencionado desde la semana pasada con el comunicado de prensa, el tema de un crecimiento de los anticipos, un crecimiento de la deuda. Ellos mismos en sus respuestas acreditan que la capacidad tecnológica de la EPS tiene limitaciones para absorber toda la gran cantidad de transacciones que se dan día a día en la EPS más grande de Colombia. Por eso el informe tiene que ser tomado desde la parte técnica, desde la independencia del órgano de control fiscal, para que
los decisores, no solamente que están al frente de la intervención, sino los de la política pública, tomen decisiones inmediatas que permitan reencauzar y que el usuario final no se vea afectado en su atención por un tema netamente administrativo financiero. Pero, Contralor, si se quiebra la EPS, pues uno ya la ve muy quebrada, ¿no? Pero ahí sigue funcionando, pero si llega a cerrarse, si producto de la intervención dicen no más, ¿hay otras entidades, otras EPS que puedan recibir tal número de usuarios de la nueva EPS? ¿Estamos hablando de más de 10 millones de personas? Casi 11 millones de personas, no. Imagínese. Pues creo que no tendría, digamos, una aproximación objetiva, pero uno vería que 11 millones de usuarios difícilmente una sola entidad podría absorberlos. No sé si eso está en el visor tanto del superintendente como del ministro de Salud, porque es como le decía, un jugador demasiado importante. ¿A nosotros qué nos preocupa? Que cualquier debate alrededor de las cifras sigue siendo un poco incierto. Nosotros tenemos una información que tomamos de primera fuente de la nueva EPS, pero ahora desde la Contraloría Delegada nos toca acudir al debido proceso y es profundizar en esos puntos críticos, pero básicamente que también la intervención tome este documento y revise qué acciones inmediatas puede lograr implantar a efectos de ir corrigiendo la situación que hoy nosotros evidenciamos en este informe. Entonces, ahí donde estamos parados, obviamente nosotros sí creemos que hay decisiones de forma inmediata que se deben tomar, pero eso sí está en el marco de las competencias de la intervención, y nosotros, como bien lo hemos explicado en muchos espacios, no solamente para salud, sino para otros, la Contraloría no coadministra. Pero sí en este momento alerta que hay unas situaciones que si se consolidan, a pesar de que las estamos alertando, pues ahí entramos con toda la capacidad del control fiscal a buscar si hay o no responsables. Sí, Contralor, sobre la pregunta de Ricardo y el efecto dominó y lo que pueda causar, digamos, una quiebra de la nueva EPS y llevarse por delante todo el resto del sistema. Esto me recuerda mucho a la quiebra de Lehman Brothers en los Estados Unidos, que cuando se quiebra se lleva por delante todo el sistema financiero de los Estados Unidos y casi todo el sistema financiero mundial. En ese momento se dijo que faltó, por ejemplo, que el gobierno de los Estados Unidos le metiera $60.000 millones. ¿Cuánta plata tendría hoy que meterle el gobierno colombiano a la nueva EPS si quiere evitar efectivamente un efecto dominó sobre todo el resto del sistema y que arrastre y arrase con todo el resto de las EPS que hay en el país? Bueno, aquí sí me voy a ir a una cosa más general, ¿sí? Porque pues al final esos cálculos le competen al interventor, le competen al que lo vigila, que es la Superintendencia Nacional de Salud, y le compete un poco al tomador de decisiones de política pública, que es el Ministerio de Salud. Hay un antecedente muy importante que ustedes lo mencionaban en la mesa, y es que la Corte Constitucional ya tiene un mandato también sobre el cálculo de la UPC. Yo creo que en este momento, digamos, hay que coger todas esas aristas alrededor del sistema, especialmente para el caso de nueva EPS, y que el gobierno, en cabeza de los que tiene para ese propósito, definan cuál es la inyección o no de recursos que requiera la EPS más grande del país. Entendería que al final, como lo ha dicho el señor Contralor, para nosotros es, digamos, no entendible que un ciudadano de a pie sufra un tema de no acceso por temas netamente administrativos y financieros. Y ahí también queremos poner el ojo visor. El impacto de la destinación de los usos públicos tiene un propósito, y en este caso es garantizarle a la gente la atención en salud. Es un ejercicio que este informe preliminar puede servir, y ya con los informes de auditoría, porque parte del ejercicio de control fiscal implica también el debido proceso. Nosotros, sobre estas alertas que nos trasladan, vamos a hacer algunas preguntas un poco más profundas, buscando que la EPS también nos responda si de pronto información que no nos llegó nos puede llegar en el ejercicio del control fiscal, pero con un mandato súper importante. Se requieren estados financieros de la EPS para tener un documento oficial que nos permita hacer un análisis riguroso de la situación actual de la EPS. ¿A ustedes no les entregaron, doctor Niño, a ustedes como Contraloría, esos informes oficiales de este 2025? Nosotros no tenemos estados financieros del 23 ni del 24. Nosotros en el informe que hicimos en el mes de julio, lo hicimos a través de una certificación, pero no de estados financieros. De las 29 EPS que analizamos, 28 nos entregaron estados financieros.
Desafortunadamente la nueva EPS no nos entregó estados financieros y esa es la base. ¿Por qué suponen ustedes que no les entregaron esos estados financieros? O supongo yo, porque no les resultan favorables a los nuevos administradores que son el gobierno. Pero independientemente de si es o no favorable una información, es lo que la ley manda, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros en el ejercicio oficial de la vigilancia tenemos que acudir a documentos oficiales, y en este caso, un documento muy importante para cualquier empresa. Es que no solamente para la nueva EPS, para cualquier empresa, es tener sus estados financieros dictaminados y certificados. Eso permite tener una aproximación ya oficial a la realidad financiera. En este caso no lo tenemos. No vemos en el corto plazo porque ya estamos culminando otra vigencia que es la del 2025 y no vemos aún por lo menos síntomas de que esos estados financieros vayan a entrar a ser entregados. Doctor Niño, una pregunta final. Hay una palabra técnica que se repite mucho en el informe de la Contraloría, que es anticipos, de cómo han crecido los anticipos, cómo han pasado y cómo se han movido en los últimos años, llegando a una cifra absurda límite. ¿Qué son para efectos prácticos anticipos? Anticipos, digamos, un tema importante que he tratado de aclarar. Cualquier uso de recurso público tiene unos requisitos mínimos. Es lo que nosotros como Contraloría le decimos a los gestores fiscales. Ustedes son autónomos de hacer la ejecución de los recursos, pero la ley contempla unos requisitos mínimos. El problema de los anticipos es, primero, lo que usted nos comenta, que es que hay un aumento de los anticipos. Evidente, pasamos de 8.6 en el 2024 a más de 15 billones en el 2025. Pero no solamente es el uso del anticipo en el número o en el valor, sino también que muchos de esos están por legalizar. O sea, no tenemos claro como Contraloría contra qué se giró ese recurso, si contra contrato, si contra prestaciones efectivas, si contra una planificación. Pero quiero decir, esos anticipos son giros al sistema de salud, a clínicas y hospitales. Plata que sale de la EPS, claro, a su red prestadora. Pero lo que encontramos adicional, no solamente aparte del crecimiento en billones de pesos, es que muchos están por legalizar, o sea, no sabemos contra qué se pagaron. Entonces, difícilmente podemos determinar esos anticipos si se tradujeron o no en prestación de servicios. La EPS tendrá que contarnos sobre qué valores se está girando, porque muchas carpetas, como lo revela el informe, no vienen todos los soportes contractuales, vienen deficiencias en la nota técnica. Todo ese protocolo que hay que tener para contratar un servicio, pues no lo tenemos claro y están girando mucha cantidad de recursos mediante el mecanismo de anticipos. Ahí es que vemos la alerta, y es que el anticipo es una medida que se puede tener entre prestación y aseguramiento. Existe el anticipo, pero tiene que tener un protocolo, unos requisitos, y que nosotros podamos contrastar que si yo giro 1 millón, pues fueron 1 millón de pesos también acreditados en servicios. Eso es lo que no encontramos en la información que capturó la unidad de reacción inmediata en la visita que hizo a la nueva EPS. Sí. Es el doctor Julián Niño, que es el contralor que elaboró el informe sobre la nueva EPS, que es el combustible de la batalla que hoy da el gobierno alrededor del tema de salud. Doctor Niño, gracias por acompañarnos esta mañana, gracias por la explicación. A ustedes muchas gracias, feliz mañana. Este es el informe de la Contraloría sobre el caótico reporte de la salud y de la nueva EPS en Colombia.